vamos a tocar un tema de suma importancia. Le va a sonar un poquito raro, pero es de suma importancia. El título que tenemos para hoy se llama No importa quién tiene la culpa. ¿Cómo se llama el tema? No importa quién tiene la culpa. Me voy a explicar durante la enseñanza, van a entender lo que quiero decir. El punto de la enseñanza de hoy tiene que ver con que como seres humanos siempre tenemos pretextos para no hacer lo que tenemos que hacer. Y siempre hay un culpable, siempre hay una causa, ¿verdad? ¿Por qué soy así? ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué no hago lo que tengo que hacer? Siempre hay una influencia en nosotros, pero sabemos que todo tiene que ver con nuestro corazón caído que manipula todo con el fin de no hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a leer este texto para iniciar y luego al final lo desarrollamos. Lucas 17, 1 al 4 vamos a leer. Dice lo siguiente. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, es importante esa palabra allí, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, ¿qué dice? Perdónale. ¿Cuántos de nosotros vivimos, si puede entrar al cuartito si ella quiere, ¿cuántos de nosotros vivimos bajo el concepto, verdad? No fue mi culpa, ¿verdad? Siempre suceden cosas y siempre buscamos la forma de decir, bueno, no fue mi culpa, ¿verdad? Y salirnos del problema. Naturalmente culpamos a otros de cosas que no hemos hecho. Culpamos a otros por nuestros errores también. Criticamos a otros por nuestros defectos. Siempre buscamos un culpable en todo momento, ¿verdad? Bueno, cuando éramos jóvenes tuvimos la oportunidad de ir a la escuela, de tener quizás una mala educación o buena educación. Pero siempre viene la excusa, bueno, yo no me gradué de la escuela porque mi papá o mi mamá esto y aquello, ¿verdad? Me botaron del trabajo por culpa de un empleado que me hizo caer. Muchos dicen, bueno, yo soy alcohólico porque una vez un amigo, si no fuera por él, yo no fuera alcohólico, ¿verdad? Soy así porque mis padres así me criaron. O sea, siempre vamos en esa lista de cosas y me comporto como me comporto, no es por mí, sino porque alguien, ¿verdad?, me afectó. Ciertamente somos víctimas de situaciones, incidentes que pasan en la vida. O sea, sí somos víctimas de muchas cosas. Pero cada uno de nosotros, ya alcanzando la madurez, ya somos responsables de cómo comportarnos al identificar lo que es bueno y malo. Quizás como niño, ¿verdad? No puede uno decir, bueno, es que así me criaron, está bien, pero ya alcanzamos madurez, llegamos a ser adultos y ahora tenemos que decidir qué vamos a hacer. Porque muchos deciden en la calle, ¿verdad? Soy del mundo o hago lo que hago porque mi papá esto. Y podemos usar eso como manipulación o una excusa de hacer lo que queremos. Ahora, ¿cómo es posible que si yo veo que alguien me hizo algo malo, yo no contrarresto eso con algo bueno? Y es que nos agarramos de eso para seguir haciendo lo malo. Hay un término que en la iglesia hoy, hay muchos movimientos que hablan de esto, de maldiciones generacionales. Y el problema que consiste en esto es que cuando pensamos en que yo soy así por alguna maldición, es una justificación para seguir hacerlo. Y siempre el cristiano está buscando, no todos, pero algunos, buscando, ¿verdad?, ¿qué tanto puedo pecar? O sea, ¿hasta dónde es pecado? ¿Verdad? Cuando dos están en una relación y no se han casado, ¿verdad?, ¿qué tanto puedo tocar? ¿Hasta dónde podemos estar juntos? Y siempre estamos haciendo esa pregunta de qué tanto puedo pecar o qué tan cerquita del pecado puedo estar. Bueno, yo le hago una pregunta. Si usted se para en el precipicio de un abismo, en el borde, usted se preguntaría qué tan cerca puede llegar. Es lo mismo que preguntar qué tan cerca del pecado podemos llegar. La pregunta es al contrario, ¿qué tan lejos del pecado puedo vivir? ¿Están conmigo? O sea, nadie va a querer jugar con su vida, ¿verdad? ¿Qué tanto me puedo poner al borde del precipicio? Bueno, vamos a usar un ejemplo en Deuteronomio 5 y vamos a ver allí lo que el Señor dice
acerca de lo que muchos utilizan como maldición generacional. Antes de leerlo, voy a explicar lo que se refiere a maldición generacional. A lo que la gente se refiere, o muchas iglesias, tiene que ver con que si mi abuela o mi bisabuela practicaba brujería, todavía yo estoy pagando las consecuencias, ¿verdad? O todavía Dios me maldice a mí por culpa de ella. En este texto vamos a ver lo que el Señor dice y siempre tenemos que identificar el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Aquí estamos en el Antiguo Testamento. En el Viejo Pacto dice, no harás para ti, creo que dije Deuteronomio 5, verso 8, ¿sí o no? No creo, ¿verdad? 5:8. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y luego dice, no te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Y aquí viene el texto, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De quién? Ahora, hay una identificación allí. Visito hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero luego dice, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, es muy fácil, ¿verdad?, distorsionar los textos y sacar una doctrina allí. Ahora sí, antes los hijos, podemos decir, heredaban las maldiciones. Sí, si un papá, ¿verdad?, hacía brujería o practicaba algo, los hijos sufrían las consecuencias. Pero ¿cuántos saben que ahora vivimos en el nuevo pacto? Ahora cada persona es responsable de su vida, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué pasa si su abuela practicaba brujería, ¿verdad? Tenía 17 cuijas, la casa llena de velas y estatuas, etcétera, y los demonios vivían en su casa, pero usted recibe al Señor, aún viviendo allí. Ahora, sí podemos estar expuestos a situaciones adversas como esta, pero no tienen nada que ver con nosotros. La palabra dice que el maligno, el mundo entero está bajo el maligno, pero a los hijos de Dios nadie le toca. Entonces ahí podemos ver un ejemplo de que nosotros ahora individualmente somos responsables. Ahora, no aplica las maldiciones generacionales como tampoco los hijos de promesa. ¿Cuántos han oído eso? No, mis hijos son de la promesa, yo lo declaré para Cristo. Bueno, allí tienen ellos que responder. Por eso es que el padre tiene que ser diligente en exponerle el evangelio a sus hijos, porque los hijos no heredan la salvación. Si ellos no se arrepienten de manera personal, digo esto con respeto, se pierden al infierno, se van al infierno. Entonces, este es lo complicado de que muchos dicen, no, yo he sido fiel a Dios y Dios me prometió que mis hijos son de Él. Bueno, eso no es bíblico. Honestamente, cada persona es responsable de su salvación. Por eso cada uno de nosotros, si yo no tengo hijos, pero es como si fueran ustedes en este momento, ¿verdad? No me tienen que decir padre, pero la realidad es que es como un tipo de padre. O sea, es mi responsabilidad alimentarlos con la palabra a ustedes. Como también ustedes, si tienen hijos, son responsables de alimentar a sus hijos para que ellos decidan el camino a escoger, pero que ya de su parte usted cumpla con el rol de padre. Que ellos se vayan al mundo, ya eso es de ellos. Pero usted ya cumplió con la parte de padre responsable de inculcar la palabra a ellos. Bueno, vamos a ver otro ejemplo de excusa en Juan 9. Siempre andamos buscando una excusa de por qué pasa lo que pasa y nunca asumimos la responsabilidad de que es mi culpa. Le voy a decir un pequeño testimonio de que me pasó hace como 4 días. Resulta, bueno, fue el viernes exactamente, ¿verdad? Yo acababa de salir de la iglesia y llegamos mi esposa y yo a mi casa. Y en mi casa, en la cocinita, hay como un banquito de niños, rosadito, así pequeñito. Y mientras estaba allí, mi esposa estaba ocupada. Y cada vez que venía a la nevera, como que me tocaba con la rodilla, ¿verdad? Y yo la miraba y decía, no se da cuenta que estoy aquí, ¿verdad? Y en una como que dejé que el enojo me dominara, ¿verdad? Y me enojé. Y le dije una palabra, ¿verdad? Descalificativa. No fue algo, como el mundo le diría, descalificativo, malas palabras, sino una palabra que trae manipulación, que las mujeres, al ser más sensibles, le afecta más. Por ejemplo, le dije, no sabes hacer frijoles, ¿verdad? No fue eso, pero un ejemplo. Y dije algo, pero con mala actitud. Pero ella me provocó, lógicamente. Bueno, me voy a la oficinita que tengo allí de estudios y bajo la cabeza. Yo no sé si a usted le pasa, pero en el momento que usted peca, usted siente que no está bien con Dios. O sea, el corazón comienza a vibrarle el pecho y dice, no hay paz.
Y hasta que no nos confesemos, no hay paz. Y estoy allí, digo yo, Señor, pero fue ella, Señor, tú viste que me provocó, etcétera, ¿verdad? Bueno, el Señor me dice, pídele perdón. Y cuando me paro, me dice, sin excusas. ¿Sí saben lo que quiere decir, verdad? Te perdono, pero... ¿Sí entendieron, verdad? Te voy a perdonar, pero es que tú esto y lo otro. O sea, siempre tenemos una excusa. Y el Señor me dijo, no, humíllate. Bueno, me tocó ir a la sala, agarrarle la manito, besarla, perdóname, por favor, perdona. Bueno, ella sabe. Y ella está bien, ¿verdad? Con la cara de... Pero a mí, mi responsabilidad era pedir perdón. Yo no debí en ese momento, según Dios me dijo, utilizar lo que ella hizo para yo cumplir con mi parte. Ahora, sí quizás me provocó, no fue algo tan exagerado, lo que pasa es que a veces uno se deja, el enemigo le pone pensamientos y me enojé. Y en ese momento me dice, y así te perdono, pero en ese momento Dios me dijo, tú eres responsable de pedirle perdón y estar bien conmigo, yo me encargo de ella. Y después pasó, creo que en la noche o el otro día me dijo, no, yo sé que no hice bien. Ahora Dios le habló. Pero a veces pensamos que si no le decimos eso, ¿verdad? Ella no va a cambiar o qué sé yo. Y aprendí un principio y le soy sincero, cuando Dios me dio este tema, no me acordaba de eso. Mientras lo preparaba me llegó eso. Digo yo, wow, mira, me pasó. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad individual aparte de lo que nos hagan o no, independientemente de eso. Miren esta pregunta en Juan 9, verso 1, que le hacen los discípulos a Jesús. Ahora, no voy a explicar el texto porque solamente quiero extraer para que vean la pregunta que hacen, ¿verdad? Dice, al pasar Jesús, Juan 9:1, dice, vio a un hombre ciego, y quiero que tomen en cuenta que dice de nacimiento. Dice, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Maestro, que es Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres. Aquí Jesús no está diciendo que no es que él haya pecado en el sentido para que le pasara eso, porque nació así. No había ni aún pecado y ya nació ciego. Ahora, yo sé que surgen preguntas, se dice, ¿es Dios que lo hace así o no? Bueno, una vez Moisés cuando le tocó ir a Egipto le dijo, Señor, no sé hablar. Y el Señor dice allí, ¿no soy yo quien hago al mudo y al que habla? ¿Sí se acuerdan de ese texto? O sea, no soy yo el que permito que nazcan mudos o que hablen. Ahora, quiero que tengan cuidado con pensar de que Dios es el que nos crea mudo. Tenemos que verlo con otros lentes. Debemos de ver que el mundo entero está bajo condenación. El Señor maldijo al mundo por causa del pecado. Y nunca debemos decir por qué un niño nació con síndrome de Down, por ejemplo. ¿Por qué alguien nació ciego? Bueno, eso es justificable. Lo que no es justificable es que usted y yo todavía nazcamos sanos. ¿Sí lo entendieron? Porque estamos bajo maldición. O sea, hablando, generalizando conforme a la condenación de Dios al mundo. O sea, lo raro es que todavía estemos bien. Que la ira de Dios o el juicio no ha sido expresado en su máxima, valga la redundancia, expresión. Entonces a veces preguntamos al revés, ¿por qué el Señor permite eso? No, al contrario, ¿por qué siendo un Dios santo y amoroso no nos ha matado por el pecado? Gracias a Jesús. Ahora, ¿qué hace el Señor? ¿Cuántos de ustedes Dios le ha ablandado el corazón cuando ven un niño o una niña con una condición anormal? ¿Cuántos Dios ha tratado con su corazón y lo ha hecho ablandarse? Fíjense su soberanía, cómo Dios trata, cómo un niño puede evangelizarle al mundo sin hablar. Eso se llama soberanía. Ahora debemos de verlo así. Lo que ya está mal, Dios lo usa para bien. No fue que Dios lo hizo mal, sino que ya es así. Lo malo que usted y yo tenemos, Dios lo usa para trabajar con otros. Su jefe que usted no tolera es una herramienta de Dios. Su familiar que usted no puede sobrellevar es una herramienta de Dios. Sus hijos que no se portan bien es una herramienta de Dios. Las circunstancias de la vida son herramientas de Dios para tratar con nosotros. ¿Sí me entienden, verdad? Entonces Jesús le dice, no es que pecó ni su padre ni él, sino para que se manifiesten las obras de Dios. Me ha enviado. ¿Qué quiere decir Jesús? Que Dios utiliza lo torcido del mundo, envía a su Hijo para mostrar su creación, su poder. Ahora bien, ¿sí se acuerdan cómo estaba el mundo? Cuando el Señor creó el mundo estaba desordenado, vacío y ¿qué más? Y en tinieblas. Entonces el Señor mostró por su palabra, ordenó todo, del caos vino el cosmos, que es orden, ¿verdad? De las tinieblas vino la luz, del desorden vino el orden y creó todo y le dio vida al mundo.
Bueno, este muchacho, ¿verdad? Tenía creo que 40 años, si no me equivoco, nació ciego. Ahora, ¿qué diferencia hay de uno que nace ciego y uno que pierde la vista? Lógicamente el que pierde la vista la puede recuperar, pero el que nace ciego no, porque no tiene los órganos que le dan la vista. Entonces aquí Jesús iba a mostrar el poder de Dios por medio de este ciego. Le voy a hacer una pregunta. ¿A cuántos ha bendecido esta historia? ¿Ah? A millones y millones, billones. Presente tenemos 7 billones, pero esos son los que están vivos. ¿Cuánta gente ha existido? Eso es incalculable. Pensamos que 7 billones es todo el mundo y no. 7 billones son los que están vivos. Pero desde la creación, ¿cuántos millones y millones de gente han pasado por esta tierra? Entonces, este texto, hermanos, que acabamos de leer, nos ha bendecido a nosotros y a muchísimas personas. No me imagino las personas que han leído esto y han recibido la salvación. Entonces, fíjense cómo Dios utiliza el defecto, el error, nuestra caída, y ya como eso existe, estamos en el mundo, lo usa para bien. Vamos a usar otro ejemplo, Mateo 5. Espero me estén entendiendo. Mateo 5, verso 39. Aquí vamos entendiendo poco a poco de que no hay excusa para nosotros hacer individualmente lo que tenemos que hacer como cristianos. O sea, no debemos decir, bueno, es que yo soy así o no lo perdono. Apagué aquí, ¿verdad? No sabes lo que me hizo y por eso lo trato así. Bueno, el punto aquí es que Dios quiere que nosotros mostremos las obras de Dios con el malo y con el bueno. Aquí, por eso el tema se llama no importa quién tiene la culpa, lo que importa es que debemos de cada uno accionar bien. Verso 39 dice, pero yo os digo, aquí viene hablando Jesús, está poniendo en la balanza o en el orden el mandamiento o los mandamientos. Dice, yo os digo, no resistáis al que es ¿qué? Malo, o sea, no lo deseches. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto también cae en la izquierda, por si acaso le dan donde no es. Sí, porque dice, si no es la derecha, dice la Biblia que no, que es la izquierda, ¿verdad? Cualquiera que te den. Ahora, no sé si han escuchado, ¿verdad?, personas cristianas que han recibido esto como vida, o sea, le han dado. Creo que hay una prédica del pastor Chuy, que no sé si la han oído, que le dieron en una y él le dijo, se paró pensando que no y le dio la otra, ¿verdad? Hay gente que lo han experimentado y el Señor allí le habló y le dijo, no hagas nada, ¿verdad? Bueno, Dios trató con esa persona, los que han oído la prédica, ¿verdad? Pero de nuestra parte, si alguien nos hiere, nunca decimos, porque hay cristianos que hacen esto. Bueno, me hizo esto, pero Dios es justo, ¿verdad? Como quien dice, elimínalo, hazlo polvo, Señor. Y allí, al que Dios tiene que hacer polvo es al que desea eso en ese momento. O sea, en el orden bíblico. Sino que el que te ofende es el mejor momento, si sentimos odio, decir, Señor, ayúdame. Me di cuenta que en mí hay odio. Porque ¿qué diferencia hay del que te golpea y tú le golpeas? Son iguales, ¿sí o no? Van a ver lo que dice el texto. El verso 40 dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Cuántas personas han matado por querer forcejear un celular? ¿Verdad? Si te dice, dame tu celular con una pistola, ¿qué debemos hacer? ¿No es más la vida que el celular? Pero no, a mí me costó mucho trabajo, ¿verdad? $700 y no sabe con quién se metió. Con la súper o el súper ungido, ¿verdad? Y yo tengo el espíritu de Sansón. Pero no debemos, hermanos, exponer nuestra vida por lo externo. Dice, cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Dice, pastor, yo soy cristiano, pero no soy bobo. Hay gente que dicen esto. Y aquí el texto dice, si alguien te pide un favor de ir 1 milla, dice el texto, ve con él 2. El que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, sin interés. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y fíjense lo que dice el texto, aquí hay una identificación, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Siempre explico que la obra no nos hace hijos, sino la obra nos evidencia que somos hijos. ¿Sí me expliqué, verdad?
El yo hacer eso no me convierte a hijo, sino al ser hijo se evidencia por la obra, porque ya nos capacitó con su espíritu. Y fíjense lo que dice, aquí me llama la atención esto. Dice el texto, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir, quiero que lean ustedes, ¿cómo dice? Su sol. Ahora, ¿de quién es el sol? De Dios. ¿Por qué dice su sol? ¿Por qué especifica Dios mi sol? Lo que está diciendo es que si Dios, siendo nuestro Padre, saca el sol para buenos y malos, ¿cuánto más sus hijos? Y dice aquí, el sol es mío, no suyo. Porque ahorita, si no dice su, dice no, el sol es de los cristianos, porque somos herederos de las cosas de Dios. Pero él dice su sol, en primera persona, el Señor, mi sol. Y dice, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, o sea, los del mundo, los no creyentes? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros, digan conmigo, perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué diferencia hay entre un cristiano, verdad, y uno del mundo? Esta práctica es lo que nos hace diferentes. El mundo dice, no, yo no le hablo porque me hizo esto, pero sí le habla a su amigo, al que le bendice. Pero nosotros debemos de ser diferentes, como siempre digo, no por la cantidad de gente, no por la ropa, no por el carro, no por el trabajo, sino por las obras que son mostradas en nosotros a través de Dios. Y es aquí donde la iglesia arruga la cara, se dobla, le da sueño, ¿verdad? Y comienza a morderse el cerebro allí, porque ese es un texto que nos confronta. No debemos de ser solamente amigos de los cristianos. Hoy en día dicen, yo conozco gente que dice, vi a fulano de tal con un impío. ¿Sí han oído eso? ¿Verdad? No, es que no debes andar con el no creyente. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No debemos practicar lo que ellos practican, pero sí debemos acercarnos a ellos con el fin de traerlos a Cristo. ¿Sí o no? Dos cristianos. Bueno, tenemos una responsabilidad, mis hermanos, ante Dios, de responder a Dios en bondad, en fruto, con cada persona. En la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 27:17 dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Entonces, una persona difícil, si te molesta esa dificultad, eso que sucedió, lo único que hizo fue sacar a la luz tu corazón. Ahora, si puedes tolerarlo, entonces en esa área estás bien. Pero si sacó la ira, si sacó el monstruo, si sacó, ¿verdad?, la bestia con los 7 6 en la frente que tienes dentro, ¿verdad? Quiere decir que necesitas trabajar en esa área de paciencia, de amor, de misericordia, etcétera. Dios usa los defectos y los errores de los demás para tratar con nosotros. Quejarnos acerca de las faltas de los demás detiene, mis hermanos, el plan de Dios. Cuando hay queja constante, es que fulano, es que fulana, es que me pasó, es que, ¿verdad? El es que, ya lo conoce. Es donde Dios detiene la obra en nosotros. El Señor no quiere saber de quejones ni murmuradores. Aquí el punto, hermanos, no es que seamos o que no seamos víctimas, ¿verdad? Yo sé que hay muchos que son víctimas de cosas que le han pasado, pero ya entendiendo, ¿verdad? En nuestro somos adultos, ya debemos responder a Dios y ver qué vamos a hacer con esa dificultad, con esa dificultad. Por ejemplo, el ser humano tiene la tendencia de siempre ver cómo manipular sus decisiones y aún más cuando conviene de manera personal, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos han oído personas que dicen, bueno, yo no ofrendo porque los pastores son unos ladrones, ¿verdad? ¿A dónde la Biblia dice diezmos? Bueno, siempre que usted oye ese argumento, la persona que argumenta no es porque quiere dar más, es porque no quiere dar. Y es lógico que dicen, no, es que son unos ladrones y me quedo con el dinero. Ahora, ¿no hay manipulación allí? Porque no damos al hombre, damos a Dios. Si usted ofrenda aquí, un ejemplo, en esta iglesia, y yo tomo el dinero y me compro, ¿verdad?, un vuelo de vacaciones por ahí, bueno, Dios va a tratar con cada uno de manera separada. Conmigo tratará con lo que yo hice con el dinero, pero con usted va a tratar cuánto usted dio, no dio, si dio, no dio. Ya eso es individual. No voy a la iglesia porque son unos hipócritas. Ahora, ¿todos son hipócritas? No todos, ¿verdad? ¿Todos los pastores son ladrones? No todos, ¿verdad? Hay pocos, pero hay algunos que no.
Y es ahí donde vemos, ¿verdad? Personas que echan basura en la calle. No, todo el mundo echa basura en la calle, ¿verdad? Una más no hace nada, sí, una más hace mucho. O sea, una mano que decide marcar la diferencia. Un cristiano, mis hermanos, piensa en la Biblia, ¿cuántos hombres y mujeres usó Dios en su generación? Un solo. ¿Se acuerdan de Esther? Cambió ese panorama en ese tiempo, la reina Esther. ¿Se acuerdan de Ruth? Aparece en la Biblia. ¿Se acuerdan de Rahab? ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Se acuerdan de David? Fueron un solo hombre que hizo la diferencia. Ahora imagínense que ese sea usted, que usted responda, ¿verdad? Como Dios manda. Bueno, muchas veces nuestras acciones presentes son producidas lógicamente por malas cosas que pasamos. O sea, es posible que mi mala actitud tiene que ver con algo que moldeó mi corazón en el pasado, pero ahora tenemos la palabra, ahora sabemos lo que dice la Biblia. Porque la gente dice, bueno, así soy, así me hizo Dios. No, Dios no nos hizo así. Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero el pecado nos dañó. Y cada día en su palabra nos damos cuenta de que tenemos que cambiar. Podemos incluso llegar al punto de culpar a alguien falsamente porque sucedió algo similar a una situación que nos pasó en el pasado. Por ejemplo, tendemos, cuando somos así, a culpar a otros, a incluso, si vemos algún acontecimiento, decimos, bueno, eso mismo me pasó. Así comenzó mi pastor, por ejemplo, ¿verdad? Muy sano, tranquilo, pero luego se torció. Y nos lleva al punto que no visitamos ninguna iglesia porque me pasaron 3 veces en el pasado. Sí se siente así a veces que usted a lo mejor me ve a mí y dice, wow, así comenzó mi pastor. Y se torció. Bueno, muchas veces nos lleva esto, hermanos, a pecar. Hay 5 puntos que quiero enfatizar cuando somos así. Número 1, cuando vivimos culpando a los demás, cuando vivimos enfocado en lo que me pasó, en lo que me hicieron, nos lleva al pecado de generalizar. Porque en el momento que vemos algo similar, inmediatamente ponemos el sello, igualito que el que me hizo, ¿verdad? Lo que me hizo. Pecado número 1 nos lleva a generalizar. Esto es muy amplio, solamente tengo 5 puntos. Pecado número 2 nos lleva a menospreciar. Porque a veces nos lleva a no creer que las personas cambian, porque somos tajantes, ¿verdad? No, así comenzó y me lo hicieron 3 personas y yo no creo que cambie. Y menospreciamos la gracia de Dios. Pecado número 3, a desconfiar. Las personas que son así tienden a ser más críticos por el temor. Cada cosa que compra es con dudas. Cuando conoce a alguien no se entrega por completo, porque fueron heridos en el pasado. Y porque su corazón está moldeado conforme a sus incidentes pasados, nunca, ¿verdad?, dan el paso de fe o de confianza de que la persona a lo mejor no es así. El pecado número 4, a calumniar, ¿verdad? Lo entramos en un grupo. Generalizar nos lleva a calumniar. Y el 5 nos lleva a aislarnos. Esto produce, hermanos, todo esto. Cuando tenemos los ojos puestos en el culpable y no en nosotros como responsables. Bueno, esto produce en nosotros un fruto de pecado también. Solamente estos son los pecados, pero ¿qué fruto produce? Autojustificación. Nos justificamos porque siempre hay un culpable que no soy yo. Siempre hay alguien a quien culpar. Nos hacemos las víctimas. ¿Conocen personas que le encanta hablar de sus errores y caídas? Ay, hermano, es que me pasó esto. Siempre están hablando de lo mal que le va, pero es buscando consolación. Eso se llama hacernos la víctima. Siempre andan buscando, ¿verdad? Ese ora por mí, ¿verdad? Tenme pena, en otras palabras. Y lógicamente nos lleva a ser intolerantes. Porque una persona que no identifica su culpa y su responsabilidad tiene los ojos puestos en los demás y los demás tienen que pagar, pero yo no debo, ¿verdad? Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Cada uno de nosotros tendremos un archivo de nuestras buenas y malas obras ante Dios. Y cuando Dios, así como el papá, cuando encuentra a los 2 hijos peleando, ¿qué es lo primero que el papá hace? Los separa y a cada uno le pregunta, dime, ¿qué pasó al mayor? No, él me dio, y le pregunta, ¿por qué le diste? No, ¿por qué él hizo esto? El papá comienza a calcular a ver a quién le cabe más castigo. Pero cada uno tiene que asumir responsabilidades, ¿verdad? Y si el pequeño le dio y el grande le devolvió con golpes, los 2 deben ser castigados. El grande no se va a salir con las suyas porque lo provocó el pequeño,
sino cada uno responderá conforme a sus acciones personales. ¿Acaso el culpar a otros, hermanos, nos hacen agentes o nos quitan de ser agentes responsables? Cuando alguien, ¿verdad? A veces le echamos la culpa al gobierno, ¿verdad? Pero no pagamos impuesto, ¿verdad? No, yo pago impuesto, pero no limpian, sí, pero echas basura en la calle. O sea, ¿cuántas cosas hacemos que es fácil decir, no, los políticos, no el sistema, no es que la escuela, ¿verdad? Y yo nada. ¿Acaso enfocarnos en el culpable resuelve un problema? ¿Sí o no? Claro, hay un culpable, pero se resuelve el problema, cristianamente hablando, es que fue él. Bueno, está bien, fue él, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a sacar de aquí? ¿Cómo vamos a aprender? Cuando ayer tuvimos un tiempo con las maestras de los niños y a veces venimos los sábados a ministrar, y fue un buen tiempo, bien bonito porque el Espíritu nos ministró y trajo muchos puntos de aprendizaje. Y yo les compartía de que es posible que seamos una iglesia donde cuando alguien falla, no es que no debe ser reprendido, exhortado, no me refiero a eso, pero no solamente decir lo hiciste mal y dejarlo allí. Es posible que seamos unas personas, o cristianos en este caso, de eso que esa persona falló, tomar eso como una excusa para edificarlo. ¿Cuántas veces decimos, no, es que no es como tú dices, ¿verdad? Yo tengo una opinión, dime, no, la pared debe ser azul, no, eso no. ¿Verdad? ¿No hay una mala actitud allí? ¿O es posible que podemos decir, bueno, ¿verdad? Azul, vamos a pensar, ¿por qué azul? O sea, darle la oportunidad a las personas que expresen también lo que ellos sienten. Que cuando se equivocan, ellos entiendan de que hay una sanidad y una edificación en eso. A veces los niños se equivocan, el papá le dice no y ya. El niño no sabe por qué no. Hay que explicarle por qué no, ¿sí o no? Hay que decirle por qué no. Entonces la iglesia es igual. Cuando nosotros le corregimos a alguien, debe de haber misericordia. ¿Verdad? Gálatas 6 dice, vosotros que son espirituales, corregid con espíritu de mansedumbre. Y debe haber aplicada allí misericordia. Cuando le decimos a alguien, mira, hiciste esto mal, debe de llevar una corrección, pero a la vez una edificación. Y poner a las personas a pensar, mira, ¿por qué lo hiciste así? Si tuvieras la oportunidad, ¿cómo lo harías? O sea, utilizar todo evento, bueno o malo, para la edificación de la iglesia, para mostrar misericordia. La palabra dice que cuando tengamos oportunidad, mostremos favor, gratitud, ¿verdad? Y bondad. Bueno, vamos a ver de dónde proviene esta actitud de culpar a los demás. Génesis 3. Vamos a ver dónde se originó esta actitud, porque es pecaminosa. En Génesis 3, verso 9, allí todos conocemos la historia del pecado. Adán y Eva pecaron, comieron del fruto que era prohibido. El Señor le dijo que ni lo tocaran, ni comieran de él. Y vamos a tomar en el verso 9, donde el Señor le dice, más adelante dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ahora aquí ven un orden de responsabilidad. ¿Quién era la cabeza aquí? Adán, ¿verdad? El hombre. Dice, ¿dónde estás tú? Ahora notan que la que pecó primero fue la mujer, pero en orden de responsabilidad, ¿a quién llamaron? Al hombre, ¿verdad? Dice, y él respondió. Ahora yo quiero hacerles una pregunta mientras leemos esto, ¿verdad? Ya usted conoce la respuesta, pero ¿Adán respondió de manera honesta o no? Cuando dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Respondió de manera honesta Adán? ¿Asumió responsabilidad? Ahora, ¿cuál sería la respuesta correcta cuando Dios le preguntó, ¿dónde estás? ¿Cuál sería? Confesión. Señor, pequé. ¿Sí o no? Ahora, aquí comienza Adán con excusas. Tuve miedo, ¿verdad? Porque estaba desnudo y me escondí. No fue al meollo del asunto, sino que andaba en círculos. Ahora, fíjense el 11 lo que dice. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Lógicamente la desnudez aquí no es la física, es la interna. Y el Señor le pregunta lo que Adán debió responder inicialmente. ¿Comiste del árbol que te dije no comieses? Ahí era donde Adán tenía que responder. Y el 12 dice, y el hombre respondió, ¿qué dice? ¿Qué dice? La mujer que me diste como compañera. Ya entienden el tema, ¿verdad? ¿Por qué tiene ese título? No importa quién es el culpable, sino el incidente
que ocurrió. Lo primero que Adán hace es que pone o expone a su esposa. Bueno, no fue mi culpa, Señor, la esposa que me diste, y yo comí. Verso 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahora, ¿cuál es la respuesta contundente aquí? Señor, perdónanos, pecamos. Eso era lo que buscaba el Señor, pero no hicieron eso. El desobedecer a Dios produjo en ellos mentira, pecado, quejas, etcétera. Pero lo primero que vemos fue que se culparon unos con otros. Ahora, ¿qué sucede cuando llega el papá y sorprende a los niños en el cuarto y el cuarto está todo revoloteado, ¿verdad? Y el papá se para así, no dice nada. Y inmediatamente, ¿qué dicen ellos? Y el otro, ¿verdad? Así. Hay un video que siempre mencionamos de los niños que se pintaron todo el cuerpo y la cara y el papá lo está filmando en YouTube. Le dice, ¿qué pasó? Dice, no, fue él, la cara llena de pintura así. ¿Y tú no hiciste nada? No, yo no. Y la niña que se pinta los labios, ¿quién usó mis pintalabios? Y la niña le dice, yo no, con los labios rojos. O sea, es una naturaleza en nosotros. Inmediatamente buscar el culpable y no asumir toda la responsabilidad. Es cierto que la condenación duele. Cuando ustedes le dicen la verdad, y a mí, duele mucho. Créanme, yo sé. Hebreos 12 dice que sabemos que la disciplina no es causa de ¿qué? De gozo. En el momento no. Pero después dice que da fruto apacible, ¿verdad? Cuando somos ejercitados en ella. Pero ahora mismo, cuando el Señor se acerca a nosotros a corregirnos, no es en condenación. Es más bien en exhortación o más bien corrección. Es con el fin de edificar y Satanás nos acusa con el fin de destruir. ¿Sí lo entienden? Por eso es que cuando corregimos a alguien no debemos venir como viene Satanás. Debemos utilizar eso y usarlo para bien. Yo he aprendido este principio, ¿verdad? En poco tiempo, donde yo antes brincaba a conclusiones. Si veía algo, yo decía algo. Yo soy un poquito directo. El Señor me ha ido enseñando que hay que también abstenerse, pensar, orar, buscar la sabiduría de cómo acercarnos al hermano, a la hermana y ministrarle y decirle, mira, Dios nos va a dar sabiduría de cómo hablar, pero debemos de llevar la intención de edificar, hermanos, no de destruir. No es que tu culpa, es que tú siempre lo haces. O sea, cuando oyen esa palabra es que viene sumando. Hace 3 meses que te vengo mirando y eso no es de Dios. La palabra dice que el Señor borrará nuestros pecados al confesarlo. Y si usted confesó sus pecados, no aparece en los libros de Dios. Pero usted tiene libros también, y yo, y estamos allí anotando. Y acumulamos, y ese se llama el libro de la amargura. Y el día que te pinchan el brazo, explotas como la bomba de Hiroshima. Y ese es el problema de los pleitos grandes. Bueno, el culpar a otros nos abstiene de 5 cosas. Y es aquí la bendición. Número 1, nos abstiene de confesión. Cuando usted culpa a otros, no confiesa. Ahora, ¿cuántos entienden lo que implica el no confesar? Lógicamente implica una pared entre Dios y nosotros. El que confiesa, sus pecados son perdonados. El que no confiesa, corta la comunión. Cada vez que usted falla a Dios, debe primeramente, inicialmente, ir a Dios. Señor, fallé, me equivoqué, por pequeño que sea el pecado, hermanos. Porque a veces podemos airarnos por dentro y nos quedamos callados porque no se dieron cuenta. Pero Dios lo sabe. ¿Están conmigo? Dios sí lo sabe. Entonces, la confesión, quiero que se lo grabe así, es una bendición. Confesar es una bendición porque nos limpia, nos acerca a Dios, nos hace honestos, nos hace incluso sensibles a la voz de Dios, nos hace sensibles al pecado en el sentido de que no nos gusta el pecado, nos duele. Es una bendición confesar. Número 2, bendición número 2, estoy hablando de cuando culpamos a otros, no recibimos esto, madurar. Ahora, cuando usted justifica un error, lógicamente se convierte en un hábito. Usted justifica un error, se convierte en un hábito. Y si vivimos en malos hábitos, nunca maduraremos. Debemos de cada día más identificar esos hábitos, confesarlos y echarlos fuera en el sentido de su mente y su corazón. Bendición número 3, perdonar. Lógicamente esto viene por una ofensa, ¿verdad? Me ofendieron y somos intolerantes. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque la palabra dice que si vosotros no perdonáis vuestras ofensas,
Vuestro Padre que está en los cielos tampoco. Bendición número 4, bendecir. ¿En qué sentido? Lo que explicaba anteriormente. Cuando algo malo sucede, a usted lo ofenden, lo engañan, póngase en los lentes de Dios y utilice eso para bendecir. ¿Cómo se hace eso? Bueno, el ejemplo de que alguien comete un error es el mejor momento para ministrar, servir, edificar. O sea, Dios le va a dar la sabiduría. ¿Sí lo creen? Dios nos va a decir, ok, mira, un ejemplo yo, mi esposa, mi amor, ¿por qué lo hiciste así? No, es que así me gusta, y le pregunto, ¿verdad? Pero tú crees que bendice a Dios, y comienza uno a buscar la manera de cómo ministrar para que eso que fue una equivocación se torne una bendición. Pero se necesita la sabiduría de Dios para eso, para saber por dónde entrar. Es diferente decir, otra vez, ¿cuántas veces van en este año? Otra vez te equivocas, es que tú eres así, ya así te vas a quedar. Ahora, ¿es bendición eso? No, mis hermanos. Imagínense el niño se equivoca, cabezón, ¿verdad? O sea, estoy claro ejemplificando. No debe ser así, mi amor, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hiciste así? No es que, pero sí, pero tranquilo, mira, así es que se hace. Es el momento de edificar. Es por eso que hay pleito, porque al equivocarnos, lo primero que viene es el regaño. ¿Y qué hace el regaño? Nos separa. Y bendición número 5, glorifica a Dios. Ahora bien, ¿no es cierto que la vida cristiana debe ser fundamentada en nosotros poder atravesar las dificultades en el Espíritu Santo? Dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Dios. O sea, sería fácil ser un cristiano en paz, que no pase nada. ¿Quién no sería cristiano así? Y no es allí donde se demuestra la vida cristiana, es en el momento del fuego. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo actuamos? ¿Dónde acudimos en momentos de dolor? Y por eso es que no es buscar el culpable, es buscar el momento propicio para edificar y bendecir en ese momento. Bueno, aquí vemos, hermanos, que debemos de permitir que Dios moldee nuestro corazón por todo esto. Pero si nos quitamos los lentes de la bendición de Dios, de que eso es bendición, lamentablemente nos tornaremos como la historia del rey, el siervo y el consiervo, donde el rey le perdonó al siervo. Lo voy a sumar de esta forma: 2.366.000 días de trabajo le perdonó. Pero él no pudo perdonar a su consiervo 100 días de trabajo. Qué diferencia, ¿eh? Entonces, ese perdón que Dios nos da no es solamente con el fin de aceptarnos a nosotros, es con el fin de que perdonemos a otro. Nos capacita ese perdón. Cuando usted sabe lo que usted ofendió a Dios y Él le perdonó, usted minimizará la ofensa de su hermano. Y va a decir, no, no es nada. Para lo que yo le hice, no es nada. O sea, te perdono, fácil. Pero el mal concepto nos lleva a ser intolerantes y a culpar. Sí, Señor, yo te hice eso, pero no fue tan malo como lo que me hicieron a mí. Y el Señor te dice, oh, ¿te crucificó Él? ¿Te clavó los clavos en los pies, en las manos? ¿Te escupió? ¿Te menospreció? ¿Te engañó? ¿Se burló de ti? ¿Te quiso matar? ¿Te traicionó con un beso? Y se queda uno así. No, Señor. Entonces, como le dijo a Job, Señor, antes oía de ti, pero ahora te entiendo. Y eso es lo que activa ahora al cristiano, a perdonar y ser más misericordioso. ¿Están conmigo? Lucas 10:40. Vamos a usar un ejemplo con Marta y María. La intolerancia no es la marca del cristiano, sino la misericordia. Créanme, hermanos, que cuando practicamos esto, vemos la mano de Dios en todo el sentido. Nuestra sequía, nuestra falta de paz y gozo es por esa razón. Porque la queja, yo voy a crear este proverbio, seca los huesos. Proverbios 41:96. Lucas 10:40. ¿Se acuerdan de la historia de Marta? Usted ya es familiar con ella. Vemos que Marta está afanada, pero nos vamos a enfocar en qué se enfocó Marta mientras estaba afanada. Ahora, fíjense la reacción de una persona afanada. Pero el afán, ¿de dónde venía? Venía de su autojusticia, lo que hablamos anteriormente, de su intolerancia, ¿verdad? De su falta de paz. Dice verso 40, pero Marta, Lucas 10:40, ¿verdad? ¿Están todos ahí? Pero Marta se preocupaba con muchos haceres o quehaceres. Y dice, y acercándose dijo, ahora, esto que ella le dice a Jesús es igual que Pedro. O sea, reprendió a Jesús ella.
O sea, le llamó la atención a Jesús. Fíjense a dónde nos lleva el corazón. Si han oído el movimiento de decreta, declara y exígele a Dios, de ahí viene, de esa actitud, de ese concepto falso de su santidad y la reverencia a Dios. Dice, Señor, ¿no te da cuidado? Se lo voy a interpretar al español. ¿No te importa, Señor, que mi hermana me deje servir sola? O sea, no tienes corazón. Es la intención de ella. No parece ser, pero es así. O sea, no te da cuidado, no te interesa, no te importa. O sea, no te importa mi vida. Ahora, vamos a ponernos en los zapatos de Marta. ¿Hacia dónde estaba puesta la atención de Marta? En ella. En ella. O sea, dice, no te da pena de mí. Esa es la idea. Su afán tenía que ver con un cumplimiento a veces tiene que ver con perfeccionismo, autojusticia, tiene que ver con que yo tengo que hacer las cosas bien para la gloria de mi nombre, ¿verdad? Esa es la actitud de Marta. ¿No te da pena que no me ayuda a servir? Y le da una orden al Señor. Dile pues que me ayude. Imagínate los mandamientos de Marta. Pero fíjense dónde está inclinado el corazón de Marta. ¿Culpando a quién por su vacío? A María. María deleitada allí en el Señor, oyendo la palabra. Y mira, eso es legalismo, lógicamente. Dice, esta no está haciendo nada. ¿De verdad no estaba haciendo nada María? ¿De verdad había otro momento, otro deleite mejor que el que María tenía? Ya saben la historia, dice Jesús, María ha tomado la mejor parte y no le será quitada. Tú sigue fregando. O sea, en otras palabras, claro. Pero allí ven la queja, hermanos, la queja de Marta, ¿verdad? Y nos tornamos así cuando las cosas no salen como queremos. No, es que mi hermana no me ayuda, es que mi hermano esto, es que el amigo, la vecina, el trabajo, el dinero, la vida, el sistema, el gobierno, todo el mundo tiene la culpa, pero yo no. Y es allí donde Marta refleja esa mala actitud a Jesús, diciendo, es que mi esposo, mi esposa me trata mal. Sí, y el Señor nos pregunta a nosotros, ¿y tú cómo respondes? Es que mis hijos no me obedecen, ¿y tú cómo los tratas? Es que mi jefe me grita, ¿y qué tú haces? Esa es la responsabilidad de cada quien. ¿Sí se dan cuenta que Dios no te habla a ti de tu prójimo? ¿Sí se han dado cuenta de eso, que Dios te habla a ti y al prójimo le habla a él? Cuando yo voy donde el Señor, le digo, mi esposa esto y esto y esto. Y el Señor me dice, ¿y tú? Es así, mis hermanos, el orden es así. O sea, en consejería sí somos. Cuando alguien viene en consejería y viene una hermanita sola, ¿verdad? Dice, no, porque fulana de tal, y vemos nada más su parte. Y dice, bueno, habla con tu hermana o con la amiga o con la que te ofendió o el que te ofendió y dile que venga para ver su campana también, porque solamente es media película aquí. Pero no hablamos de otras personas en la consejería. Ah, es que esa persona es así. No, yo te entiendo, no. Y muchos que están aquí, que han pasado por consejería, hasta se han enojado por momentos. Dicen, ah, el malo soy yo, ¿verdad? Yo tengo un amiguito que me pedía mucha consejería antes en una situación. Y en un momento llegó a pensar que yo estaba en contra de él. Y era que, lógicamente, en consejería, si una pareja viene y viene uno solo, ¿usted cree que es justo triturar al que no llegó? No es justo, no es bíblico tampoco. Entonces hay que hablar con el que llegó. Bueno, vamos a hablar. Es que ella, y tú qué le dices, pero ella me hizo, pero ¿por qué tú esto? No porque ella, sí, pero tú estás aquí hoy. Ahora, cuando vienen los dos, entonces ahí, ¿verdad? Ahí ustedes sáquense las plumas y luego yo le digo. Pero ese es el orden de consejería y debe ser así porque la palabra dice, si alguno te ofende, ve tú y la iglesia entera y ponlo en la radio y en el Facebook y corrígele. No dice eso, pero a veces es lo primero que hacemos, ¿verdad? Me ofendieron, pero Dios hará justicia. Y eso es un peligro, hermanos. Dios va a tratar más con esa persona que expuso al que lo ofendió que con el ofensor mismo. Porque Dios es justo y Dios quiere que seamos igual que Él. Miren lo que dice Jeremías 31:29. Si quieren no lo busque para leerlo bien rapidito. Dice, en aquellos días no dirán más. Aquellos días es cuando Cristo iba a venir en el nuevo pacto. Dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. O sea, las consecuencias de lo que mi papá hizo, yo lo sufro. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Lo que usted haga afectará su vida. Lo que yo haga afectará mi vida, para bien o para mal.
Sí, yo entiendo que lo que hagamos también afecta a otros, pero ese otro debe responder también conforme a ese agravio. Vamos a leer Romanos 12 para ver otro ejemplo, ya estamos terminando. Romanos 12. Esto es algo que nos libra de muchos problemas, pero también nos edifica mucho, porque a veces ignoramos situaciones y es posible que en oración yo le puedo decir, Señor, dame un nuevo corazón. ¿Cuántos le oran a Dios por un corazón nuevo? Esa es mi oración diaria, pero se nos olvida que al pedirle a Dios eso, son las peticiones que más rápido se cumplen, porque ahí viene el problema con mi esposa. O sea, el Señor no te va a mandar un corazón por FedEx, ni por UPS, por el correo. Te va a mandar a tu esposa o aquel que te saca de tus cabales para ejercitar tu corazón. O sea, ¿cuántos que quieren ir al gimnasio dicen, quiero músculos nuevos, ¿dónde lo venden? No, a levantar pesas. Sí, están conmigo, o sea, estoy haciéndolo bien básico para no pensar lo que no es. Cuando decimos, Señor, bendíceme con un nuevo corazón, ahí viene la prueba en camino. Dice el Señor, no, aquí. Señor, dame sabiduría, ahí viene la prueba. Y cuando llega la prueba, ¿qué hacemos? Nos quejamos. No, Señor, eso no. Bueno, me pediste un corazón nuevo. No me miren mal, que yo no escribí la Biblia. Romanos 12, 17. Fíjense lo que dice. 12, 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Ahí solamente hay una serie en ese pedacito. O sea, no le devuelvas a las personas que te trataron mal, no lo trates mal. O sea, el que te ofendió, no lo ofendas tú, sino al contrario. Muestra gratitud, amor, servicio. Ahora, yo entiendo que esto no es fácil, pero es exactamente lo que nos lleva a humillarnos y adorar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos en esa batalla decimos, Señor, no es fácil. Y el Señor te dice, qué bueno, porque por eso hay que orar y hay que buscar su palabra, para que Él nos dé la fuerza y el poder para poder hacerlo. ¿Sí me entienden? Si fuera fácil, no necesitaríamos a Cristo para nada. Pero esto, a nosotros querer hacerlo, nos damos cuenta que no es fácil, o sea, en mis fuerzas, pero el Espíritu nos capacita. Jesús en Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Ahora, allí ese texto nos está diciendo que parte del poder que recibimos del Espíritu está en la oración. Allí Dios nos llena. ¿Se acuerdan cuando Moisés en la presencia de Dios salía resplandeciente? ¿Verdad? ¿Se acuerdan su cara? ¿Sí se acuerdan? O algunos. Moisés estaba en la presencia de Dios y luego salía con su cara bien resplandeciente. Es un tipo de que ahora somos luz del mundo, pero ¿cómo es que encendemos la luz? Es permaneciendo en Cristo, es orando su palabra, obedeciendo. Todo eso mantiene el fuego encendido. Entonces, cuando se nos presenta una situación, para poder contrarrestar es en fe. En otras palabras, es confiando en Él y dependiendo de Cristo. Entonces, ¿cómo le pago bien por mal a alguien? Bueno, esa es la fe. Es confiando en lo que tenemos dentro del Espíritu y su palabra. Fíjense lo que dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Procurar se está refiriendo a una búsqueda. O sea, buscar la manera de que todo lo que hagamos en palabras, en hechos, sea bueno delante de los hombres. Y fíjense lo que dice el 18. Si es posible, en cuanto dependa de mi prójimo, ¿así dice? Si no dependa de vosotros, de nosotros. Estad en paz con todos los hombres, aunque no te perdonen. Y le voy a decir algo, si se le hace difícil perdonar, hay un ejercicio que nos ayuda, orar por ellos. Y es bueno para calmar la envidia, siempre orar que esa persona sea siempre más que tú. Eso te quita de tener envidia. Señor, bendícelo más que a mí. Señor, llévalo más allá que yo. Porque eso ya te posiciona aquí, al punto que si esa persona se te quiere poner por encima, ya tú estás aquí. Pero si te cambias, si te crees aquí, cuando la persona se te para, tú reaccionas, ¿verdad? ¿Quién te crees que eres? No, nadie, ¿verdad? Barrabás. Pero si nos mantenemos aquí, ya es una práctica. ¿Quién te crees que eres? Nadie. Aquí estoy, aquí abajo. Entonces es una práctica donde podemos orar por nuestros enemigos, los que nos ofenden, y decir, Señor, bendícelo más que a mí. Ahora, no lo van a sentir al principio, pero Dios te va a ministrar el corazón y te va a transformar al punto que va a cambiar ese saborcito que sabe como a sábila, ¿verdad?
¿cómo le llaman en México? Agave. ¿Sí saben lo que es agave? Mi país le dicen sábila. ¿Cómo es el sabor de eso? Amargo. Así se siente cuando te acuerdas del que te ofendió y ya te lo cambia en miel, ¿verdad? En cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, con todos, no cristianos, no, con todos. Y luego dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí no debemos orar por venganza, sino por misericordia, teniendo la actitud de Moisés con Coré. Los que no saben la historia, Coré, todo lo que una persona puede hacer como traición, Coré se lo hizo a Moisés. Quería su lugar, lo envidiaba. Y cuando el Señor levantó el dedo para fulminar a Coré, ¿se acuerdan lo que Moisés hizo? Señor, no, perdónalo. Señor, no, ten misericordia. Y debemos de desarrollar esa actitud también. Si no la tenemos, es por eso que tenemos personas difíciles al lado. Verso 20, fíjense lo que dice. Así que si tu enemigo tuviere hambre, tu enemigo, ¿verdad? Dice, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. En los tiempos de Egipto había una práctica para burlarse de alguien. Si lo querían exponer en mi país, si alguien se roba algo, una gallina, lo llevan por todo el pueblo con la gallina en la mano, para que todo el mundo vea que es ladrón. En los tiempos de Egipto le ponían una bandeja, una charola, le dicen en México, ¿verdad?, con carbón encendido en la cabeza y ya la gente sabía que era una vergüenza. Cuando usted le hace bien al que le hace mal, usted lo avergüenza. Usted dice, pero si yo lo ofendo, ¿por qué me contesta así? Si le di un golpe, ¿por qué me da chocolates? Si no lo respeto, ¿por qué me abraza? Y es así como la luz de Cristo se enciende en el que no cree. Lucas 17:1 para ir terminando. Es un tema muy largo, pero lo vamos a concluir casi ya. Lucas 17 fue el texto que iniciamos. Dice el texto, dijo Jesús a sus discípulos, fíjense lo que dice este texto, imposible es que no vengan tropiezos. Es lógico que vamos a recibir engaños, vituperios, traiciones, críticas. Todo eso debemos de verlo como cristianos normal, porque Jesús dijo es imposible evitarlo. Pero Jesús aquí enfatiza en el que trae el tropiezo y dice, más hay aquel por cual viene o por quien vienen los tropiezos. Y aquí Jesús no le está deseando a nadie que se cuelgue un molino en el cuello y se tire al mar, no es su deseo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, mejor es sacarte el ojo que pecar? Ahora, notan la palabra clave, mejor es. Lo que está diciendo es dándole mayor valor a no pecar. No es que nos está mandando a hacer eso. Aquí el texto dice, mejor le fuera, fíjense la palabra mejor, que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de esos pequeñitos. ¿Por qué el Señor utilizó este ejemplo tan dramático, tan drástico? Para que veamos la seriedad que Dios le da al tropiezo. ¿Cuántas cosas podemos hacer que hacen tropezar a nuestros hermanos? Por eso es que hay que velar y hay que orar, para saber cómo andamos. El 3 dice, mirad por vosotros mismos. ¿Qué nos está diciendo Cristo aquí? Que miremos primeramente aquí, en todo tiempo. Cuando mi esposa y yo, menciono a mi esposa, ¿verdad? No es porque esté en contra de ella, es que somos los únicos en la casa, o sea, como familia. No tenemos hijos todavía. Pero ella y yo somos lo que nos agudizamos con hierro. Y cada vez, es algo que hemos aprendido, cada vez que hacemos algo que nos podemos ofender o disgustar o algo que llevemos contraria o no estemos de acuerdo, en ese momento ellos ejercitamos esto. Nos vamos, cada uno a su cuarto, y comenzamos a cada quien a mirar su corazón. Y no pasa un minuto, hermanos, cuando Dios nos habla a los dos. Ella viene, me dice, mira, perdóname, yo también digo, no, fue mi culpa en esta parte. Ella dice, no, yo me equivoqué en esta parte. O sea, siempre en un pleito, si los dos se dan, ¿es culpa de quién? De los dos. No es culpa del que aguanta el golpe y se abstiene, pero si los dos pelearon, los dos son culpables. Si me ofenden a mí y yo le contesto, yo también soy culpable. Quizás no a la magnitud de ella o la magnitud mía, pero hay un culpable. Y siempre hay que aprender, hermanos.
Puede ser que quizás no ofendamos, pero a lo mejor no nos aproximamos a la persona bien. A lo mejor no le hablamos en amor, en misericordia, con el amor que Cristo mostró con nosotros. ¿Cuántos de los que están aquí cuando pecan oyen la voz de juicio de Dios? Morirás, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado eso? No, mis hermanos, a veces ni oímos. O sea, Dios no se acerca así. Dios siempre viene con esa voz que te dice, no, mijo, no hiciste bien. Así yo lo oigo, ¿verdad? Está mal eso. Arrepiéntete, perdónalo, perdónala. Y es así que Dios habla. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. En otras palabras, confróntalo. Estuvo mal. No te quedes con eso porque crea amargura. Y si se arrepiente, perdónalo. Ahora, parece ser que solamente debemos de perdonar si se arrepiente. Parece ser. Pero ya leímos Romanos que dicen, cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos. Ahora, aquí el perdón es hacia la persona. Si la persona no se arrepiente, queda una culpa en ella, pero nosotros debemos estar en paz. ¿Están aquí? Verso 4 dice, y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Es aquí donde Jesús enfatiza la palabra mirad por vosotros. En todo tiempo es algo que debemos de ejercitar y esto va a producir el fruto de humildad. Cuando sucede algo malo y tú estás allí, inmediatamente miramos aquí. Lo primero, que siempre sea así, yo sé que no, pero ya sabemos cómo debemos de reaccionar en momentos así. Ya sabemos que estamos en un mundo caído, ¿verdad? A mí me sorprende no que el mundo vaya de mal en peor, me sorprende que tengamos paz todavía. Porque el pecado ante Dios es abominable. Y Dios trata el pecado con juicio directo. Ahora, imagínense que Romanos dice, el cual no tuvo, vamos a decir así, compasión con Jesús por el pecado, hermanos. Y Él no fue el culpable. Tenemos películas que usted dice, eso merecía yo. ¿Quiénes han visto La Pasión de Cristo? Es muy poquito porque Jesús también sufrió de manera interna, que no se puede mostrar eso, el sufrimiento personal de su alma, de su corazón. Y usted ve esa película y no lo ve, ay, pobre Jesús, no, pobre de mí. Era yo quien merecía eso. Y el Señor descargó su ira sobre él y le dio la espalda. Nosotros merecíamos eso. Por eso es que cuando fallamos no debemos buscar culpables, debemos de buscar la solución a la situación. Claro, el culpable Dios se encarga. Dice, Santiago habla del martillito de madera. No levantes tú el martillo del juez, porque un juez solamente hay. Santiago 1:2, voy a ir rapidito ya. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia aquí es aguantar. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales ante Dios. Quiero cerrar con este pensamiento de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, una característica de ella es que Dios no desperdicia nada. Todo lo que Dios hace lo hace bueno y perfecto. ¿Cómo es posible que un Dios santo en su eterna sabiduría utiliza todo lo que el hombre hace mal para alcanzar las almas? O sea, usted se impacta más cuando a alguien que usted le hizo algo sumamente mal le perdona, o cuando usted le regala al que le regala a usted. Naturalmente es cuando le impacta la reacción cristiana. Cuando usted dice, wow, Jesús hizo eso por mí, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no buscamos culpables cuando vemos a Jesús en la cruz? ¿Saben por qué? Porque allí no conviene. ¿Quién es el culpable de que Jesús fue a la cruz? Nosotros no. Sí, no, nos vamos en grupo, ¿verdad? No yo. Así tenemos que verlo. Yo soy culpable. Yo fui culpable de ir a la cruz, de manera individual. Porque nosotros, bueno, yo no soy yo solo, ¿verdad? No, yo solo. Es así que me veo ante Él, porque cuando da la bendición no decimos nosotros, ¿verdad? No yo, Señor, a mí. Pero cuando es maldición, no a todos. Y la soberanía de Dios, vemos la vida de José. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, les ayudan. Ahí está la sinergia, o sea, juntamente con la obediencia, ese daño te madura, te fortalece. Y los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué hace un boxeador más bueno como deportista, atleta? Su entrenamiento. ¿Y cómo entrena un boxeador? Aguantando golpes.
Ahora, ¿ha visto a un boxeador entrenando con su entrenador y se enoja y le dice, ¿por qué me das, verdad? No, es natural que la práctica lleva golpes. El ejercicio también habla de dolor. Pero vamos a pensar en esto, lo vamos a hacer de manera solamente imaginaria para no extendernos. José, mis hermanos, piensen en José, si José desde el principio se hubiese quejado, si le hubiese echado la culpa a alguien de su desgracia. ¿Cuántos no conocen la historia de José? Creo que todos, ¿verdad? Bueno, José, hijo de Jacob, fue vendido por sus hermanos. Lo echaron en un pozo. Luego lo mandaron a Egipto. Y la historia se encuentra allí en Génesis del 35, 39, por ahí en adelante. Y José iba aparentemente de mal en peor, aparentemente. Ahora, si José se hubiese podido quejar, ¿contra quién lo hubiese hecho? Nada más, hasta su papá también. Porque su papá lo crió así. Por causa del favor de su papá, sus hermanos levantaron celos. Pero el día que José vio a sus hermanos de cerca, que ya Dios lo había posicionado, lo había bendecido, dice allí que el Señor le dio entendimiento al final. Y ellos vinieron a pedir perdón y él le dijo, no, lo que ustedes hicieron para mal, Génesis 50:20, Dios lo conllevó para bien. Cierren sus ojos, por favor. Vamos a ponernos de pie, si usted puede. Quiero iniciar esta oración, si usted puede inclinar su rostro, ¿verdad? Y cerrar sus ojitos si puede. No es obligatorio, pero es recomendable. Yo pienso que el Señor quiere que crezcamos espiritualmente. Yo pienso que esa es la diligencia que el Señor pone en nosotros. Siento que muchos de nosotros, por causa de la queja y de no mirar la soberanía de Dios en el problema, nos hemos detenido. Y le voy a decir algo, muchas bendiciones se detienen, muchas, porque al no avanzar, hay veces que no estamos preparados para recibir la bendición que Dios tiene. Esta bendición puede ser sanidad, esta bendición puede ser algún familiar venir a los pies de Cristo, esta bendición puede ser alguna petición privada que Dios aprueba. Y a veces cuando le pedimos a Dios un corazón nuevo, le pedimos, Señor, cámbiame. Pensamos que vendrá, ¿verdad? Dios nos va a cambiar en un momento, en un instante. Pero no nos damos cuenta que la palabra dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La palabra paciencia significa soportar. ¿Soportar qué? Lógicamente las pruebas, las aflicciones, las dificultades de la vida. Pero esa espera, ese aguantar, el soportar tiene un porqué. Y es que el mundo va de mal en peor. Dice la palabra que por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos se enfriará. Y el mundo va de maldad empeorando cada día más. Y si no tenemos el fruto de paciencia, de esperar y soportar los dolores de la vida, no llegaremos a la meta. Cristo quiere que seamos cristianos de paciencia. Tengamos paciencia con el que no ha cambiado, que cambiará. Que seamos pacientes con aquellos que quizás no van a nuestra velocidad. Que tengamos paciencia con los que le pedimos a Dios que los traiga a sus caminos y no vienen. Paciencia, soportar, porque en ese tiempo hay un trato de Dios. Cuando vemos la promesa de Abraham, pasaron 25 años antes que Abraham recibiera la promesa. Pero a veces olvidamos de que en esos 25 años Dios estaba tratando con Abraham también. O sea, no fue un tiempo de silencio, Dios no toma días libres, Dios siempre trabaja. Y a veces cuando le pedimos algo a Dios que no llega, en ese tiempo Dios está tratando con nosotros, cambiando nuestro corazón, cambiando nuestras actitudes, bendiciendo nuestro caminar. Y yo espero que esto sea un cambio de percepción en nosotros, porque la queja es un símbolo de que no estamos agradando a Dios. Mi buen Dios y Padre, te damos todas las gracias, Señor, por esta palabra.
quizás puede parecer muy sencilla, pero yo sé, Señor, que en tu Espíritu Santo, si tomamos esto en serio, Señor, habrán cambios en nuestro caminar. Yo sé que nuestro crecimiento depende de muchas cosas. Primero de ti, pero hay cosas que obstaculizan el proceso de tu poder en nosotros para crecer. Hay personas que tenemos que perdonar, hay cosas que tenemos que ignorar y hay cosas que debemos de tener paciencia en misericordia porque sabemos que a tu tiempo, Señor, esas cosas van a ser o van a llegar a su fin como prueba. Yo sí te pido, Señor, fortaleza espiritual sobre todos mis hermanos, que podamos cada uno de nosotros asumir nuestra responsabilidad con el fin de bendecir a los demás, con el fin, Señor, de que nuestras actitudes sean de fruto para bendición. Yo te pido, Padre, que nos guíes, Señor. Te pido, Padre, por mis hermanos que están aquí con la intención de agradarte. Yo te pido, Padre, que no echemos esto en saco roto. Guíanos, mi buen Dios. Ayúdanos a ser cristianos con la luz encendida en todo tiempo. Bendice, Señor, las parejas, bendice los que están solteros, las madres solteras, bendice al que está solo también, a los jóvenes. Yo sé que todo esto, Señor, cambia nuestro caminar, pero sabemos que es para bendición. En el nombre de Jesús te bendecimos, Padre. Gloria a Dios. Amén.